Hola a todos, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre la interpretación de los valores del hemograma. No solo vamos a hablar de la línea celular, sino también de los leucocitos y vamos no solo a mostrar los valores, sino que también vamos a enfocarnos desde un punto de vista clínico. Vamos a tener unos casos específicos en los que a partir de los signos y síntomas del paciente y de los paraclínicos, es decir, de aquellos resultados del hemograma, vamos a poder formular un diagnóstico de trabajo. Vamos a definir un diagnóstico posible. Con esta metodología, la idea es que podamos integrar de mejor manera lo básico con lo clínico y se pueda grabar de una manera más efectiva. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, vamos a hablar inicialmente de los valores del hemograma, un valor de hemograma normal. Entonces, lo primero es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina ya sabemos que es esa proteína tetramérica, ¿sí? Que tiene 4 cadenas, dos cadenas alfa y 2 cadenas beta, que permite el transporte de oxígeno. Y pues obviamente va a ser un marcador importantísimo para definir la anemia, porque entre menos hemoglobina tenga, menos oxígeno voy a tener unido o va a ser transportado por los glóbulos rojos y el paciente puede llegar a un estado de hipoxemia crónica, en el sentido de que va a dejar de recibir tanto oxígeno en sus tejidos. Entonces por eso va a ser importante. El parámetro más importante a la hora de revisar un hemograma para determinar que el paciente se encuentra en anemia es la hemoglobina. Eso es lo que primero que vamos a mirar, porque lo que me importa es cómo están las proteínas que están asociadas, están unidas al oxígeno, que transportan ese oxígeno. Entonces, en hombres, esta medida va a ser de 13.8 a 17.2 gramos sobre decilitro. Esto puede ir cambiando de laboratorio en laboratorio. Es importante que revisen específicamente los valores que les dio el profesor. Sin embargo, estos son los valores normales. Y en mujeres de 12.1 a 15.1 gramos, sobre decilitro. ¿Listo? Tengan en cuenta que de manera general en todo hombre que tenga una hemoglobina inferior a 13, vamos a hablar de anemia, y toda mujer que tenga una hemoglobina inferior a 12, de manera general, tiene anemia. Ahora, hay otras características que van a medir o otras mediciones, ¿sí? Otros datos que van a analizar otros aspectos de las anemias. Tenemos el hematocrito, que el hematocrito hace referencia del volumen que ocupan los glóbulos rojos en la sangre. Entonces, en hombres es normal de 41 a 50%, ese va a ser el volumen de los glóbulos rojos en sangre, y las mujeres 36 a 46%, ¿no? Tengan en cuenta que en todo valor relacionado con la línea eritroide, con los glóbulos rojos, vamos a tener siempre menor cantidad en las mujeres y mayor cantidad en los hombres. Y una de las razones por las que esto ocurre es debido a la menstruación de las mujeres. Entonces tengamos eso en cuenta. Ahora, el recuento de glóbulos rojos, tenemos que en los hombres puede ser de 4.7 a 6.1 por 10 a la 6, en ese caso. Entonces 4.7 millones a 6.1 millones por microlitro. Y en mujeres de 4.2 a 5.4 millones por microlitro. Ese sería el recuento de glóbulos rojos. Entonces simplemente lo que me está diciendo es la cantidad de glóbulos rojos que vamos a tener en un microlitro. El recuento de glóbulos blancos, tenemos que en principio va a ser de 4.500 a 11.000 por microlitro. Todo lo que sea por debajo de 4.500 lo vamos a considerar como leucopenia. Entonces todo lo que sea penia es falta de, entonces va a haber falta de leucocitos. Y cuando veamos que esté por encima de 11.000, llegue a 12.000,
vamos a hablar de leucocitosis, que es cuando ya tenemos muchos leucocitos y hay una respuesta inmune ante una infección o ante cualquier otra situación que vamos a analizar a continuación. Y el leucograma lo que vamos a hacer es analizar específicamente pues esos glóbulos blancos, si es que tengo más neutrófilos, más linfocitos, más monocitos, eosinófilos, basófilos, etc. Entonces, en principio, lo que quiero que se lleven es que los neutrófilos van a ser siempre los que deben tener un mayor porcentaje. Eso es lo normal. Una persona normal, siempre los neutrófilos van a predominar en porcentaje. Los linfocitos también, van a ser los segundos que van a tener mayor porcentaje, y ya las líneas que van a tener menor porcentaje van a ser los monocitos, los eosinófilos, los basófilos. En estos casos es posible que se tengan niveles muy bajitos y no ocurra nada en ese caso con estas células. Vamos a ver luego, ahorita con los casos clínicos, pues qué me indica que yo tenga los neutrófilos elevados, los linfocitos elevados, los monocitos, eosinófilos. Entonces, prefiero decírselos de una vez para que luego analicen y piensen en el caso clínico cuál sería la respuesta. Entonces, tengan en cuenta primero que unos neutrófilos elevados, cuando yo tengo una neutrofilia, así se va a llamar cuando los neutrófilos se encuentran elevados, esto se va a relacionar más que todo con infecciones bacterianas. Entonces, neutrófilos elevados, infecciones. Entonces, cuando yo veo neutrofilia, obviamente eso también se va a asociar con la clínica del paciente, cómo se encuentra el paciente, qué características, si tiene también presentación de fiebre y otras circunstancias. Los linfocitos elevados, la linfocitosis, puede estar relacionada por distintas circunstancias. Se puede encontrar en infecciones virales y se puede encontrar también en leucemias linfoblásticas. Leucemias linfoblásticas, donde va a haber una proliferación, linfocitarias, donde va a haber una proliferación de leucocitos de manera pues descontrolada. Los monocitos, cuando hay monocitosis, vamos a ver que está relacionado con enfermedades crónicas o con enfermedades autoinmunes. Especialmente enfermedades, importante lo de las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque los monocitos, recuerden que se van a terminar diferenciando en macrófagos, y los macrófagos son las células más importantes al enfrentarse con infecciones crónicas o enfermedades crónicas, ¿no? Esto más que todo infecciones o enfermedades crónicas, digamos. Entonces, toda infección o toda reacción inflamatoria crónica va a presentar un aumento de monocitos y un aumento de macrófagos en esa región. Y pues acá también vamos a ver los eosinófilos. ¿Con qué se relacionan los niveles? La eosinofilia. Entonces, en este caso, tenemos que la eosinofilia se encuentra en reacciones alérgicas, personas con asma, con rinitis, podría haberse elevado los eosinófilos, pero también está relacionada con parasitosis. Entonces, por eso en una situación donde se encuentre eosinófilos elevados de 30%, de 20%, en ese caso debemos sospechar una parasitosis. Entonces, tener eso en cuenta, pero también puede deberse a reacciones alérgicas. Entonces, ahí hay que considerar pues ya la historia del paciente, pero por ahora les digo esto. Y los basófilos pues también están relacionados con reacciones alérgicas. Entonces,
eso considero que lo deben tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, cuando vayan a analizar, más allá de mirar los datos específicos, analicen pues cuál es el que está anormalmente elevado, ¿sí? Y piensen de una vez en el patrón. ¿Qué significa? Ah, bueno, a mí me dijeron que eosinofilia, reacciones alérgicas, parasitosis, y mire que está como en 20. Ya ahí yo dirijo mi pensamiento a esa situación. ¿Listo? Bien, entonces continuemos. Bueno, entonces acá vamos a escribir esto, vasofilia. ¿Listo? Bueno, los recuentos de plaquetas tenemos acá que es de 150.000 a 450.000 por microlitro. Entonces, vamos a encontrar que cuando está inferior vamos a hablar de trombocitopenia y de trombocitosis cuando estamos hablando de valores por encima de 450.000 microlitros. Y tenemos unos índices eritrocitarios que los podemos ubicar en esta parte, en esta región. Bueno, dejémoslos ahí donde estaban. Y esos índices eritrocitarios, lo que vamos a ver, son estos principalmente, que es el volumen corpuscular medio, que es de 80 a 100 femtolitros, hemoglobina corpuscular media, que es de 27 a 31 picogramos, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es de 32 a 36 gramos sobre decilitro, la amplitud de distribución de glóbulos rojos, que va de 11.5 a 14.5%, y el índice reticulocitario, que en adultos puede presentarse 0.5 a 2% del total de los glóbulos rojos. Entonces, aquí primero necesitamos saber qué significa el volumen corpuscular medio y todo esto. Entonces, el volumen corpuscular medio lo que me hace referencia es el volumen de cada uno de los eritrocitos. ¿Cuál es el tamaño de cada uno de los eritrocitos? ¿Listo? Entonces, eso es lo que me está midiendo. Entonces, esto específicamente. Entonces, si es grande, si en promedio los eritrocitos son grandes o en promedio son medianos o son pequeños, ¿sí? Entonces, cuando decimos que el volumen corpuscular medio está por debajo de 80 femtolitros, vamos a hablar de una anemia microcítica, ¿no? En el caso en el que el paciente pues tenga una hemoglobina disminuida. En la mayoría de casos, en la gran mayoría de casos en los que yo tenga un volumen corpuscular medio inferior, pues voy a tener una anemia y una anemia de tipo ferropénica, una anemia por deficiencia de hierro. Es característica de un volumen corpuscular medio por debajo de 80. Tenemos acá el valor normal, te recuerden que el valor normal, el volumen normal de los eritrocitos, pues debe ser de 80 a 100 femtolitros, y cuando ya supera los 100 femtolitros, pues ya vamos a hablar de una anemia macrocítica, son los casos en los que se presenta anemia, y es muy característico que se presente por deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico. En la normocítica también es posible que la persona, si tiene valores disminuidos de hemoglobina, pues tenga una anemia, y cuando la anemia es normocítica, pues se puede dar por distintas causas como hipotiroidismo, hepatopatías, mielodisplasia, se puede dar por anemia plástica, pero eso pues no es muy relevante en el caso del contexto de morfofisiología. Entonces ya sabemos qué es el volumen corpuscular medio. Lo que me está diciendo es en general, en promedio, cómo es el tamaño de los glóbulos rojos. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media. Entonces la hemoglobina corpuscular media no me está hablando del tamaño de los glóbulos rojos, sino que lo que me está hablando es la cantidad de hemoglobina que se encuentra
en promedio, dentro de cada uno de los glóbulos rojos. Entonces, cuando yo tengo por debajo de 27, pues yo hablo de una anemia hipocrómica. Entonces, en esos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que cromo o cromi, en este caso, hace referencia a color. Entonces, recuerden que la hemoglobina, pues, es lo que le da ese tinte rojo a la sangre. Entonces, entre menos hemoglobina tenga, si es hipocrómica, significa que no tengo tanta hemoglobina en cada uno de los glóbulos rojos. Entonces, si no tengo tanta hemoglobina, va a ser hipocrómico porque no voy a ver tanto ese color rojo en ese caso. Normocrómico pues va a ser normal e hipercrómico pues ya cuando se tiene demasiada hemoglobina en, en cada uno de los glóbulos rojos y se puede dar pues cuando es por encima de 31 o de 32 picogramos en ese caso. Entonces, volumen corpuscular medio hace referencia al tamaño promedio de los glóbulos rojos y la hemoglobina corpuscular media hace referencia a la cantidad de hemoglobina que se encuentra en cada uno de los glóbulos rojos. Tenemos la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que lo que me está midiendo es ya la relación entre qué tanta hemoglobina hay en relación con el tamaño de cada uno de los glóbulos rojos, con el volumen de cada uno de los glóbulos rojos. Entonces, es más que todo eso, me está midiendo algo similar a la hemoglobina corpuscular media, solo que la hemoglobina corpuscular media me dice en promedio cuánta hemoglobina hay por cada glóbulo rojo, y en cambio la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media me está diciendo en promedio pues cuánta hemoglobina hay en relación con el volumen de los glóbulos rojos. ¿Qué es esto? ¿Listo? Entonces, eso también hay que considerarlo. Mirar la amplitud de distribución de los glóbulos rojos. ¿Qué es eso? Lo que me está hablando es, miren esta gráfica. Entonces acá tenemos frecuencia, entonces la cantidad de glóbulos rojos, digamos, y acá tenemos el volumen corpuscular medio, que recuerden que es ese tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, en general lo que nos está diciendo, cuando yo digo que tengo ese RDW aumentado o superior, por ejemplo, a 14.5, que es el límite superior, vamos a ver que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque acá, en la mayor cantidad, mayor frecuencia, voy a tener, digamos, niveles normales del volumen corpuscular medio. Digamos que el volumen corpuscular medio acá sea de 80, pero pues en principio si está aumentado, me significa que también va a haber una cantidad considerable, por ejemplo acá, una cantidad considerable de, por ejemplo 10, una cantidad considerable de glóbulos rojos que tengan un tamaño muy pequeño, un volumen muy pequeño, o una cantidad también considerable de glóbulos rojos que tengan un tamaño muy grande. Entonces va a haber una gran variación entre los tamaños de los glóbulos rojos y por eso puede ser indicador y se encuentra en distintos tipos de anemias. Entonces, eso lo que me indica es un fenómeno que se conoce como la anisocitosis. ¿Qué es eso? Anisocitosis. La anisocitosis me dice que el tamaño de los glóbulos rojos está variando mucho. Entonces, miren, eso sería lo normal en una persona con un RW de 12% hasta 14%, pero en una persona que ya está por encima de 14%, lo que me está diciendo es que tengo demasiada diferencia, puedo tener o muy grandes o muy pequeños y eso me está indicando que hay alguna alteración por algún tipo de anemia específico. Esta anisocitosis, por ejemplo, se encuentra en las talasemias o se puede encontrar en la anemia ferropénica. Entonces, considérenlo y espero hubieran entendido ese caso. Y la poiquilocitosis lo que hace referencia es a el cambio de la forma. Entonces, tenemos glóbulos rojos con formas distintas. Entonces, eso es lo que me indica la poiquilocitosis y eso se encuentra pues ya en el extendido de sangre periférica. Entonces, si hay un glóbulo rojo que se destruyó, lisado, otro glóbulo rojo mordido, otro glóbulo rojo
un esquistocito. Si hay distintas maneras, formas, voy a hablar de poiquilocitosis. Pero si el tamaño es lo que es distinto, voy a hablar de anisocitosis. Y hay casos en los que un paciente puede tener tanto anisocitosis como poiquilocitosis. ¿Listo? Bien, y pues finalmente tenemos el índice reticulocitario, y en ese índice reticulocitario lo que nos está indicando es cómo responde la médula ósea ante el sangrado, ante la hemólisis o la destrucción de glóbulos rojos. Entonces, en una niveles normales de ese índice eritrocitario son de 0.5 a 2% del total de glóbulos rojos. Vamos a encontrar esos reticulocitos. Ahora, tengan en cuenta que los reticulocitos son el precursor inmediato de los glóbulos rojos. Entonces, cuando yo veo niveles aumentados de reticulocitos, eso me indica que la persona pues está respondiendo ante a un sangrado, ante una pérdida de sangre por hemólisis, por destrucción de los glóbulos rojos. Eso es normal. Y cuando es superior ese índice reticulocitario a 2%, pues me indica que la médula ósea está respondiendo adecuadamente, y entonces si la persona presenta una anemia por ese sangrado, pues será una anemia regenerativa. ¿Por qué? Porque está por encima el índice reticulocitario. Lo que me está indicando es que la médula ósea está produciendo más reticulocitos para enfrentar esa pérdida de sangre. Sin embargo, si está por debajo de 2 y la persona tiene anemia, pues ya voy a hablar de una anemia regenerativa que no está produciendo la cantidad adecuada de reticulocitos para reponer los glóbulos rojos. Eso se ve, por ejemplo, en las anemias ferropénicas. Es común ver que sea regenerativa ese tipo de anemia. ¿Listo? Entonces consideren eso, qué significa ese índice reticulocitario. Listo. Ahora vamos a ver algunos casos, bien específicamente, y vamos a aplicar lo que vimos previamente. Entonces tenemos un paciente de 60 años. De los signos y síntomas que son relevantes es que presenta fiebre, 39 grados centígrados, bueno, Celsius, tos productiva con esputo amarillento y disnea leve, que la disnea hace referencia a la dificultad para respirar. Se queja de dolor torácico leve al toser y se observa taquicardia, estertores, y estertores son sonidos anormales en los pulmones, que me indica que también puede haber una infección o que puede haber líquido dentro de los pulmones, en la auscultación pulmonar, ¿no? En este caso. Entonces, ya tenemos este paciente, fiebre, tos, con esputo amarillento, entonces eso me está indicando algo. Dolor torácico, y bueno, eso ya me está indicando que algo está pasando. Miremos la hemoglobina. ¿Cómo está la hemoglobina? La hemoglobina está en 12, y pues es un hombre, ¿no? Entonces lo normal es de 13.8 a 17.2. En ese caso, este paciente tendría una anemia. ¿Listo? Estaría anémico este paciente. Tiene un hematocrito de 36, esto me confirma también que está anémico. La anemia yo la puedo determinar por los niveles de hemoglobina por el hematocrito. Lo normal es que sea por la hemoglobina, pero es común que la persona tenga una hemoglobina baja, también tenga un hematocrito bajo. Miren que también el recuento de glóbulos rojos pues va a estar bajo. ¿Listo? En ese caso. Y recuerden o tomen en cuenta que cuando yo tengo niveles aumentados de los glóbulos rojos voy a hablar de policitemia. ¿Listo? Entonces, eso también considérenlo. ¿Listo? Policitemia. Y dentro del leucograma, pues, ¿qué vamos a encontrar? En este paciente vemos 15.000 leucocitos por microlitro. Miren que lo normal es de 4.500 a 11.000. Y en este caso vamos a ver un predominio de neutrófilos. Miren que los neutrófilos van a estar 80%, normalmente están de 40 a 70%, pero además dense cuenta de algo, y es que de estos 15.000, miren que 12.000 son neutrófilos, está muy alto. Entonces, cuando yo vea esa diferencia tan abismal entre los niveles de neutrófilos y las distintas líneas celulares, debo pensar inmediatamente en
una infección bacteriana. Entonces, debido a las características del paciente y a esa leucocitosis que vemos, ¿no? Miren este aumento, pero podría haber leucocitosis, pero si la leucocitosis no está acompañada con una neutrofilia, con un aumento de los neutrófilos, pues no podemos hablar de infección bacteriana. En este caso, como tenemos leucocitosis y neutrofilia, vamos a hablar de una infección bacteriana probablemente, y el paciente pues puede estar cursando, en ese caso, con una neumonía. En el caso número 2 tenemos una paciente mujer de 25 años, presenta fiebre de 38.5 grados Celsius, erupción cutánea pruriginosa en tronco y extremidades y dolor articular en muñecas y tobillos. Refiere fatiga intensa y mialgias generalizadas. Entonces, bueno, vamos a ver a qué hace referencia eso. Hemoglobina tiene 13.5, lo normal es de 12 a 15.5, ahí no hay problema por la hemoglobina. Y tenemos el hematocrito que está a 40, está normal también. Recuento de glóbulos rojos está normal. El leucograma, vamos a analizarlo. Entonces, miren, está normal, no hay leucocitosis ni hay leucopenia. Y en este caso, miren que ya en comparación con los anteriores, los niveles son normales. Si yo tengo unos niveles de 40, 50% de neutrófilos, pues no hay problema. Pero en este caso, dense cuenta que hay un aumento de los linfocitos. ¿Listo? Entonces, la presencia de la fiebre, de esa erupción, de la fatiga, de las mialgias, pues me puede estar indicando algo infeccioso. Sin embargo, cuando yo veo esos niveles elevados de linfocitos, miren que normalmente era de 20 a 45%, pues debo pensar de una vez o puedo pensar una infección de tipo o de origen viral. En este caso, infección de etiología viral. Eso puede ocurrir. Es una de las cosas más comunes y es algo que le van a preguntar. Y en el caso 3 tenemos paciente hombre de 72 años, signos y síntomas, se presenta con fatiga persistente, pérdida de peso involuntaria de 5 kilogramos en los últimos 2 meses y aumento de volumen de ganglios linfáticos. Mire, aumento de volúmenes de ganglios linfáticos, ustedes se darán cuenta luego que eso está relacionado con el tipo de enfermedad que vamos a hablar ahorita. Refiere sudoración nocturna y fiebre ocasional. Entonces, aquí está la respuesta, pero entonces vamos a ver por qué. Lo que tenemos es, miren, importante acá, la fatiga, la pérdida de peso involuntaria del paciente, se pueden relacionar con leucemias, pero obviamente eso lo vamos a confirmar es con las características del hemograma y luego si se necesita un aspirado de médula ósea. Entonces tenemos hemoglobina, va a estar baja, entonces miren que entonces hay una anemia, hematocrito está bajo también, entonces hay anemia. Los glóbulos rojos van a estar bajos, en ese caso se confirma esa anemia, pero recuerden que hay casos en los que la persona puede tener hemoglobina baja y hematocrito bajo y el recuento puede ser normal, ¿listo? Entonces lo que cambia es la cantidad de hemoglobina que hay en estos o el tamaño de esos, pero la cantidad se mantiene igual, ¿listo? Leucograma. Entonces miren la cantidad tan exagerada que vamos a tener. Vamos a tener 50.000 por cada microlitro de glóbulos blancos. Entonces eso me está diciendo, oiga, hay una producción ya exagerada, eso ya no está relacionado con con ninguna infección y por la misma clínica del paciente, esos ganglios linfáticos, esas adenomegalias, ese aumento de los ganglios linfáticos y esa fatiga, esa pérdida de peso, pues me dice, oiga, puede ser una leucemia. Y miren aquí cuál es el que está predominando. Los linfocitos, 75%. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta. Entonces, ese aumento exagerado de los glóbulos blancos, esa leucocitosis bien marcada con linfocitos, pueda estarme hablando de una leucemia linfocítica crónica, por ejemplo. ¿Listo? Y tenemos el caso 4, donde tenemos una paciente mujer de 30 años. Tenemos dentro de los signos y síntomas, presenta urticaria que le pica, extensa tras exposición a un nuevo medicamento. La urticaria también es enrojecimiento
con prurito, que el prurito es cuando le rasca, y reporta dificultad respiratoria leve y secreción nasal, además de antecedentes de asma. Entonces aquí esto es lo que me puede estar indicando algo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que miremos, entonces hemoglobina normal, hematocrito normal, glóbulos rojos normales, vamos a ir al leucograma. Entonces en el leucograma lo que vemos, miren que los eosinófilos era hasta 4%, está unas 3 veces, 3.5 veces aumentado. Entonces ya me está diciendo, oiga, lo que está viendo acá es un predominio de los eosinófilos. Cuando yo veo a los eosinófilos, recuerden que puedo pensar en parasitosis o puedo pensar en reacciones alérgicas. En este caso, las reacciones alérgicas están relacionadas con los antecedentes de asma de la paciente. Entonces, las personas con asma también pueden presentar esos niveles aumentados de eosinófilos, pero pues también un niño que tenga parásitos o un adulto también que tenga parásitos va a presentar esos niveles, esa eosinofilia. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando por el asma, una reacción alérgica. Y el último caso, pues hablamos de un paciente, hombre de 55 años, que tiene una pérdida de peso de 7 kilogramos en los últimos 7 meses, considerable, fatiga persistente, dolor articular difuso, y reporta fiebre baja, sudoración nocturna y aumento de la sensibilidad cutánea. Entonces miren, hemoglobina, tiene anemia, hematocrito, presenta anemia en ese caso, recuérdenlo, y recuento de glóbulos rojos también está disminuido. Recuerden que no siempre va a estar disminuido los tres al mismo tiempo. Y en el leucograma lo que encontramos es unos niveles ligeramente elevados, ¿sí? Pero vamos a ver específicamente pues quiénes son los que están elevados. Entonces miren que los monocitos normalmente no tienen estos niveles, es de 2 a 8%. Entonces acá está el doble, y esos aumentos de los monocitos, esa, esa monocitosis se relaciona con enfermedades o infecciones de tipo crónico o enfermedades autoinmunes, ¿listo? Y me indica pues por esas sudoraciones nocturnas, ese dolor articular difuso, pues está relacionado con enfermedades autoinmunes. Entonces, esta en general sería como las relaciones más importantes a la hora de analizar un hemograma, y espero que les hubiera servido. Me comentan si quieren un video sobre algún otro tema, y por favor pues si les gustó denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.